Sean todos bienvenidos al espacio sagrado que juntos hemos creado. Por algunos instantes suspenderemos el hábito del tiempo, aquel punto que necesita estar recordándose una y otra vez, aquel punto donde vuelven en todo instante y todo momento para poder medir lo que está sucediendo, para poder ordenar lo que ha sucedido y planear lo que sucederá. El hábito del tiempo entonces ahora será reducido. Aquello que parece eterno no es más que lo simbólico que está ocurriendo en cada instante. Aquello que parece infinito no es más que la finitud completa. Mas lo infinito no es mucho tiempo. Lo infinito es simplemente un estado que nunca se mueve en el tiempo. Ustedes, como seres humanos, tienen una parte infinita que nunca se ha movido en el tiempo y una parte finita. Eso es parte de lo maravilloso del ser humano. Mas al mismo tiempo tienen la capacidad de ser conscientes de ambos, pues los animales tienen tanto una parte infinita como una parte finita. Las plantas y minerales también tienen una parte infinita y una parte finita. Mas ellos no son conscientes de tener ambas partes, simplemente están en una de ellas. Ustedes, como seres humanos, tienen la posibilidad de tener ambos lugares, de estar en ambas posiciones, de ser conscientes tanto de aquello finito como de aquello infinito. Y entonces, cuando tienen esa capacidad de conciencia, tienen la capacidad de estar en lo espiritual. Las puertas que se están abriendo hoy, y en muchas otras oportunidades también, cada vez se está permitiendo que se abran a más y más personas. Esto radica en la posibilidad de ser conscientes de aquella infinitud. A medida de que las puertas del cielo, del mundo espiritual se abren, más personas son capaces de sostener aquella infinitud. Y mientras más personas sean capaces de hacerlo, también más personas serán llamadas a seguir sosteniendo eso. Es un movimiento exponencial a entender y comprender que están siempre en lo infinito. Quieranlo o no, se hayan dado cuenta o no. De eso se trata el despertar en sí, de poder llegar a la posibilidad de estar completamente en lo infinito siempre y al mismo tiempo ser capaces de trabajar en lo finito, de mantener el cuerpo, de entregarles sus necesidades, de estar creando en lo físico los siguientes pasos. ¿Son capaces ustedes de crear los siguientes pasos? De eso se tratará la mayoría de esta conversación. Y así es como iniciamos entonces también la ronda de preguntas. ¿Quién quiere ser el primero o la primera en preguntar? No hay ningún valiente. Santiago Arango quería hacer una pregunta. ¿La puedes hacer? Ya está habilitado el micrófono. Brahman, ¿cuál es el primer paso en el camino de la espiritualidad? Muy bien, es una buena pregunta para comenzar. Mas no todas las personas tienen los mismos primeros pasos. Hay distintas personas que serán llamadas de distintos puntos. Para algunos, lo primero será encontrar, por ejemplo, maneras de ir más allá de la personalidad, de suprimir los roles. Algo que la meditación hace de manera muy simple y muy efectiva y que los humanos ya han probado por miles de años. Para otras personas será el comienzo del no juicio, el comprender que ambas partes son siempre igual de válidas y que los juicios no son más que ideas humanas.
Para otros será el camino de la compasión, el de comenzar a comprender y experimentar que no hay separación entre seres humanos y que todo lo que está afuera en realidad siempre está adentro. Para otros podría simplemente sentir un amor tan puro y sentir y recibir oleadas de amor tan fuertes que cuando despiertan aquellas oleadas de amor el corazón, este no tiene otra capacidad más y otra salida más que simplemente abrirse y estar completamente en un camino espiritual. Y así pueden haber otros sucesos, incluso desde el rendirse hasta el pasar por algunos puntos traumáticos. Distintas personas tendrán distintos caminos espirituales y eso es algo que nosotros instaremos siempre a que sea respetado por todos los seres humanos. Paula quería hacer una pregunta. ¿Puedes continuar, Paula, por favor? Quiero saber cuál es el motivo por qué no consigo trabajo. ¿Y qué crees tú que es el trabajo? Paula, Hola, te está preguntando. ¿Qué crees tú que es un trabajo? tal vez no debí colocar trabajo, sino más bien empleo. ¿Y cuál sería la definición de empleo distinta que la de trabajo? Tener los medios económicos para poder vivir y desarrollar mi profesión como siempre lo había hecho. ¿Y cuál es la diferencia entre tener los medios económicos para vivir y desarrollar la profesión? No, no hay diferencia. ¿Por qué serían iguales entonces? No sé, no. Porque a través de mi profesión puedo adquirir los medios económicos para poder vivir y mantener a mi familia, como siempre desarrollé mi profesión y siempre lo hice. Y a de un quién tiempo para sirve acá, no sé lo que tu pasa. profesión? ¿Cómo? ¿A quién sirve tu profesión? Cuando haces el trabajo o cuando realizas el empleo, ¿a quién estás sirviendo al realizar ese empleo? A mí misma, a mi familia y a las personas a mi alrededor, porque mi trabajo tiene que ver con la justicia y le sirve a muchas personas, puedo ayudar a muchísimas personas, no solamente a mí misma. Y entonces, ¿por qué estarían ellas en último lugar cuando las mencionas? No, no sé, no sé por qué lo dije así, pero siempre he considerado que con mi profesión puedo ayudar a muchísimas personas y cuando las ayudo a ellas me estoy ayudando a mí misma. Así es. Y por lo tanto ahí es donde nosotros observamos que hay un leve cambio a como antes observabas las cosas. Quizás tiene relación energética con que hay un poco más de desesperación, pues ha pasado tiempo antes de que has tenido un trabajo la última vez. Por tanto, aquella desesperación lo que hace es para que comiences a observarte a ti misma nuevamente. Mas en ese observarte a ti misma y en tus necesidades, comienzas a olvidar poco a poco a quién realmente sirves cuando estás realizando aquella labor.
Y entonces al energéticamente hacer ese pequeño cambio simplemente y darte cuenta que tu necesidad es más grande en este momento y sentir un poco más de desesperación hacia esa necesidad, entonces el movimiento energético que puedes hacer en ti misma y en otros para poder encontrar el punto donde pueda la necesidad de otros juntarse con tu necesidad comienza a alejarse. Pues cuando simplemente un ser humano olvida o simplemente pone un poquito más atrás su necesidad de la conexión con el resto de las otras células humanas y comienza a ponerse primero su necesidad, entonces los puntos de conexión comienzan a hacerse más débiles. Son pocas las personas que realmente pueden decir que son exitosas estando solas o sintiendo en todo momento que la necesidad de ellos es la primaria y la del resto no importa. Es un juego que es bastante desgastante incluso para aquellos que sienten y creen ser exitosos en la vida. Cuando se generan estas otras conexiones de cuál es el servicio que estás entregando, cuál es el servicio que los otros están recibiendo antes de tú poder recibir, entonces las conexiones se hacen más profundas y las formas de poder atraer a aquellos puntos también son más fuertes. Nunca deben olvidar que son solo un organismo funcionando en conjunto y no son personas individuales siempre funcionando. La personalidad no es más que un rol que el universo ha entregado a ustedes para que puedan funcionar en ese momento. Por lo tanto, ya solo con la conversación que hemos tenido y las respuestas que has dado es suficiente para que recuerdes la real razón de por qué estás entregando el servicio que entregas y por qué te gusta tanto hacer lo que haces. Sugerimos intentar mantenerse en aquella vibración para que eso pueda seguir moviéndose y entonces creciendo hasta el punto donde pueda el trabajo volver a ti. Muchas gracias, me siento muy conmovida con esa respuesta. No hay de qué. Marisol Moreno, que Marisol tenía una pregunta. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo debemos prepararnos para vivir la infinitud? Buenas noches. Aquella es una pregunta bastante vasta. Es una pregunta, diríamos, incluso exageradamente vasta. La preparación puede tener muchas partes, mas nombraremos 3 partes importantes. La primera tiene que ver con la conciencia de la sincronía o de la sincronicidad. Aquella conciencia de la sincronía habla de que todo está sucediendo al mismo tiempo no solamente aquí, sino que también en aquella infinitud. Y por tanto, aquello que se presenta en cada una de las vidas es no más un efecto sincrónico, no es una causa y efecto. Cuando ustedes creen que están en causa y efecto, entonces estarán siempre atados a la forma lineal. Por lo tanto, si siguen pensando que cada efecto tiene una causa y que cada causa tiene un efecto, no podrán nunca romper el círculo lineal de donde están en el tiempo. Si comienzan a ver los actos como sincrónicos, es decir, como puntos que se unen, y que no importa realmente el orden en que se unan los puntos, sino que simplemente se unan, así como una especie de puerta que tiene varias llaves, y no importa cuál de las llaves abras primero, mientras las abras todas, entonces la sincronía aparecerá. Eso es lo primero. Lo segundo es tener cierta conciencia también de que todo lo que está sucediendo aquí siempre está sucediendo allá. Es decir, algunos han dicho que como es arriba es abajo, mas no es exactamente igual, sino que se recurre a espacios fractales. Es decir, como es adentro es afuera.
Todo el mundo externo es un reflejo del mundo interno y todo el mundo interno entonces, por lo tanto, va a siempre tenerlo frente a ti y dentro de ti. Aquello implica entonces que el mundo no solamente debe explorarse en lo externo, que es aquello que los seres humanos han hecho de manera tan indescriptiblemente maravillosa los últimos milenios, sino que también tienen la capacidad, posibilidad y obligación de comenzar a estar viviendo y explorando el mundo interno del mismo modo. Como decíamos, esto es un asunto increíblemente vasto y podríamos hablar por siglos y siglos de este punto, pues los mundos internos son tan ricos como los mundos externos. La diferencia está en que los mundos internos, la mayoría de ellos no son completamente compartidos con otros seres humanos. Algunas partes sí lo son y otras no lo son. Y aquella es parte fundamental de aprender de cada ser humano a poder explorar y diferenciar cuando aquellas partes que son propias están activas y cuando aquellas partes que son del todo son las que están activas. La tercera parte, mientras tanto, tiene relación con la preparación de poder desidentificarse de la personalidad y ser capaces de olvidar todo. Si pueden entrar al menos algunos minutos cada día a un punto donde olviden completamente todo, donde no haya memoria ni tiempo, donde no haya espacio, sino más bien ser, entonces poco a poco podrán ir sintonizándose con aquella infinitud. Mas olvidar todo implica darse cuenta que nada nunca significa nada, que incluso nuestras palabras no tienen un significado si ustedes no se las hubieran dado, que incluso nuestras palabras nada más las entienden, pues ustedes han sido entrenados en el lenguaje que el canal está usando para traducir lo que nosotros estamos entregándole. Y aquello quizás es algo incluso más complicado de hacer que las dos anteriores. Pueden comenzar por cualquiera de los tres pasos, si así lo quieren. Gracias, muy amable. Bueno, ahora seguimos con la pregunta, por favor, de Harold Mora. Muy bien. Hola, Brahman. Bueno, mi mente nunca se mantiene en silencio, siempre está, por así decirlo, volando, siempre me cuesta mucho de pronto estar en silencio, meditar. ¿Cuál sería una clave para poder conectar con esa sabiduría interior, callar y apaciguar un poco la mente? Lo primero que debes saber es que ninguna mente de ningún hombre o de ninguna mujer nunca se calla. Quienes digan que están totalmente con la mente en silencio, probablemente creen que están con la mente en silencio, mas en realidad no es tan así. Son muy pocos los seres humanos que logran mantener una mente en silencio siempre. Por lo tanto, más que intentar callarla, lo que nosotros sugerimos es aprender a trabajar con la mente. Buscar ciertas estrategias donde la mente pueda estar ocupada de ciertas cosas y aquello lo que hace es ayudar a encontrar estados de meditación más puros, sobre todo en la mente occidental que difiere de la mente oriental. Muchas de las prácticas meditativas que están viendo en los territorios donde ustedes se encuentran son, digámoslo así, importadas desde otras latitudes, donde las mentes de los hombres tienen constructos distintos, donde las habilidades de conectarse con el subconsciente y la superconsciencia de los seres humanos es y funciona de una manera distinta. Por lo tanto, para ustedes que están en Occidente y específicamente dentro del continente latinoamericano, la carga cultural hace que sea muy complejo el que puedan acceder a la meditación a través de términos orientales, al menos la mayoría de ustedes. Por eso es que es más importante en el continente donde están el trabajo del yoga, por ejemplo, que el de la meditación.
pues con aquel trabajo existe una mayor afinidad a la forma en que la mente de ustedes funciona en comparación a cómo funciona con la meditación. Por lo tanto, nuestra sugerencia vuelve otra vez a ser la que ya dijimos. Intenta simplemente darle otro trabajo a la mente, que pueda distraerse de algunas cosas, que pueda tener que enfocarse en algunas cosas. Así entonces, la sugerencia, si tuviéramos que hacerla de un modo un poco más simple y más acotado a lo material, sería darle algo en que trabajar a la mente. Antiguamente diríamos, ocupa la mente en cortar perfectamente troncos, en agarrar un hacha y cortar leña. Mas también podrías hacerlo, por ejemplo, mientras picas fruta, o mientras cortas una verdura, mientras cocinas, o quizás incluso hasta mientras caminas. Mas intentar mantener aquel ritmo de tener ocupada la mente en hacer un proceso que no sea absolutamente automático, más donde tenga que poner atención, puede entregar una claridad que de otra forma no obtendrías. Gracias. Sigue, por favor, Paula Echeverry con la segunda pregunta. Y entonces daremos 2 preguntas más luego de estas. Paula, ya tienes habilitado el micrófono. Al parecer Paula ya no quiere preguntar. Marisol tenía otra pregunta para habilitarle el micrófono. Muy bien, entonces. Sí, señora, tengo una pregunta. ¿Qué consejo, qué enseñanza, qué estrategia qué enseñanza nos podría dar para lograr vivir desde el amor, la compasión y la bondad? Otra pregunta bastante vasta. De aquello podríamos hablar por mucho tiempo. Mas simplemente, si logras observar a cada persona que está frente a ti sin juicios, entonces la compasión sería mucho más fácil. Mas, ¿cómo hacer para que los juicios desaparezcan? Lo primero entonces es que puedas darte cuenta cuándo es que un juicio está apareciendo. Juicio es todo aquello que tú haces cuando comienzas a escuchar en tu mente algo que no te corresponde decidir. Por ejemplo, si te encuentras con una persona y comienzas a escuchar en tu mente, no me gusta la ropa que trae, no me gusta el peinado que trae, entonces lo que comienza a aparecer ahí son juicios. Esos son partes que a ti no te corresponde observar, no te corresponde discernir si es que te gusta la ropa que trae o no. Si bien es cierto, podrías decir, yo nunca me pondría ese tipo de ropa que ella trae, entonces ahí lo que podríamos decir es que estás discerniendo respecto a aquello que ella está trayendo puesto. Mas, ¿para qué discernir ahí si no estás en el momento de vestirte? Si estuvieses en el momento de elegir la ropa para ponerte, entonces estarías haciendo un discernimiento. Mas si no lo estás haciendo en ese instante y simplemente dices esto me gusta o esto no me gusta, lo que estás realizando es un juicio. Y al realizar aquel juicio no puedes entrar en compasión con la persona, pues no estás conectándote a lo profundo con la persona, sino que comienzas a hacer la conexión de personalidad a personalidad. Y como ya ves, las personalidades de las personas van a ser unas distintas de otras. De eso se tratan las personalidades. Cada ser humano
crea una personalidad para poder ser lo más auténtico y distinto posible a los otros seres humanos. Algunos incluso se mienten a sí mismos, diciendo que son muy distintos a los otros, cuando en realidad caben bastante fácilmente en un grupo en particular. Mas dentro de ellos, cada ser humano y cada personalidad cree siempre que está siendo absolutamente auténtica. Entonces, ese es el primer paso para la compasión. Y sugerimos comenzar desde allí, comenzar a observar los juicios que emites, sean tanto negativos como juicios positivos. Cuando comienzas a decir también, me gusta el peinado que trae, también estás haciendo un juicio. Ese también es tu ego hablando. Y la otra pregunta que iba a hacer ahorita Paula Echeverry, te voy a abrir el micrófono. Brahman, quiero saber cuál es mi misión. ¿Por qué crees que podríamos nosotros decirte cuál es tu misión? No sé, ¿Por qué crees que cualquier otra persona o maestro podría estar capacitado para decirte cuál es tu misión? nunca lo había pensado de ese modo. Parte del misterio de la vida de los seres humanos es justamente encontrar cuál es el propósito de la vida que traen y el sentido que le entregan a la vida. Sucede que están tan ocupados en otras cosas que olvidan que eso es algo de lo primordial que deberían descubrir durante el punto donde están. Entonces, lo que hacen es intentar diferir aquella búsqueda en alguien más. Y cuando lo hacen, entregan completamente su poder a ese alguien más. Ya sea un maestro, ya sea un guía, ya seamos nosotros o cualquier otro tipo de consulta que hagan, cuando entregan la capacidad a alguien de que les diga cuál es su misión, se están transformando en